Un cuartitos de hora, donde, bueno, yo os iba a comentar algo de Aito, pero no sé qué comentaros, porque que ya no se sepa, ¿no? Con lo cual no te voy a presentar. Bueno, te da igual, ¿no? Bueno, un poco siguiendo la trazabilidad de la que hemos estado hablando, del tema de en cuanto a lo que son las crisis, cómo podemos y debemos de alguna manera superar el tema de crisis. Tanto Cristina como Nubia nos han hecho un esbozo un poco bastante profundo dentro de la generalidad de lo que esto trata. Bueno, Aito yo creo que es la persona indicada para hablarnos un poquito de ejemplos, de cosas que nos sirva también a nivel personal, que es de lo que se trata, de cómo ir bueno, pues superando todo esto, ¿no? Entonces yo pasarte la palabra, Aito, y todo tuyo. muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Lógicamente me gustaría que sacaseis algo en claro de lo que os voy a contar, y entonces para eso quizá mejor, en vez de enrollarme mucho muy largo, pues era hacer un proceso un poco más corto y que luego vosotros digáis qué es lo que más os interesa que os comente, ¿no? Porque claro, es muy importante pues el dónde estáis en vuestras empresas para saber, pues claro, no es lo mismo qué tipo de empresas, si tú eres pues un mando intermedio, como somos los entrenadores más o menos, o qué eres exactamente dentro de esa empresa, para poder utilizar unos ejemplos u otros, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer lo primero que se me ocurre, ¿no?, que hay que hacer para superar la crisis es antes de la crisis. Es decir, que mucha gente no le damos importancia cuando hay alguna cosa que no está bien, pero no pasa nada. Y esa tampoco no pasa nada. Pues, sin embargo, si eres capaz de ajustar cuando alguien se sale de la línea un poquito, meterlo otra vez dentro, es mucho más difícil que te llegue la crisis. Ahora, indudablemente, en un momento determinado, pues hay momentos en los que hay problemas. Entonces, para eso, pues tenemos que ver, pues en el caso de un entrenador, cómo entra en un club, ¿no? Cómo entra en un club y quiere decir que te van a dar teóricamente el mando sobre los jugadores y tiene la directiva pues, por encima, ¿no? Pero esto es teóricamente, porque en la realidad cada club funciona de una forma diferente y cuando te hablan dices, sí, tú tendrás a toda esta planta que tú dirigirás, no sé qué, no sé cuándo, vas a dirigir la planta y resulta que hay uno que tiene hilo directo con el de arriba, otro con el de abajo, otro con tal, y hay tres que están dispuestos a hacer caso, pero acaban no haciendo caso porque están todos, siguen todos un poco una dinámica, ¿no? Entonces es muy importante entrar bien, ¿no? En ese sentido, pues en toda mi experiencia, bueno, pues la primera fue como entrenador, estoy hablando, ¿no? Pues la primera fue aquí en el Cotonou de Badalona, que eso fue pues una cosa impresionante que duró 10 años y que prácticamente como se salía todo el club de la nada desde el punto de vista baloncesto, pues cualquier cosa que hiciese pues estaba bien, siempre era todo positivo, estábamos en crisis, era una crisis estupenda y salíamos hacia adelante, ¿no? Y después, pues tanto en el Juventud como en el Barça, como otra vez en el Juventud, pues también digamos que estuvo muy bien, aunque aquí sí que tengo que decir que cuando fui al Barça, pues hubo una reunión, yo durante la época que estuve en el Cotonificio y la primera época del Juventud, pues tuve muchas ofertas de fuera, pero como yo estaba a gusto haciendo lo que estaba haciendo, pues no les hacía mucho caso. Pero sobre todo en este caso del Barça, pues no hice mucho caso porque al principio de la presidencia de Núñez, pues él no era tan buen presidente como fue después. Y entonces pues venían a ofrecerte unos y otros y resulta que no se enteraban entre ellos porque te estaba ofreciendo uno por un lado, otro por otro y dices, esto es una desorganización tremenda, ¿no? Y entonces aquí sí que se hizo, así en petit comité, se hizo famosa una frase, ¿no? Lo que voy a contar exactamente. Hubo 3 directivos del Barça que venían a hacerme una oferta cuando ya otros departamentos del club también me la habían hecho, ¿no?
Y entonces digo, mira, a usted, o a ustedes no les conozco de nada, y sin embargo ustedes sí que pueden ver pues, todo lo que ya he estado haciendo siempre. Entonces, ¿qué garantía me pueden dar de que todo esto que me están contando es verdad? Es decir, que vas a poder manejarlo. Y digo, pues ninguna, porque hablando todo el mundo es capaz de prometer el oro y el moro y luego llega la hora de la verdad y nada. Entonces, le digo, pues la única garantía que me pueden dar es económica. Si ustedes me ofrecen un contrato de un día más que el jugador que más y de una peseta más que el jugador que más, entonces yo me planteo aceptar. Y entonces me dice, bueno, hombre, eso es un poco absurdo y lo que voy a citar ahora es textual. Dice, porque fíjate, en el fútbol, si el mercado de delanteros centros está en 45 millones, pues nosotros fichamos, eran pesetas entonces, entonces fichamos a Krankel, que era un austriaco, por 45 millones. Y el mercado de entrenadores está en 18 millones, nosotros fichamos a Müller por 18 millones, algunos recordaré los nombres de uno. Y si no te parece lógico, digo, con Krankel y con Müller sí, conmigo no. Entonces, esto venía unido a que en esa primera época, pues Núñez pues, había hecho las cosas, bueno, pues un poco desde la inexperiencia, ¿no? Porque cualquiera que entre en un sitio, pues cuando entra se imagina una serie de cosas, pero cuando está dentro hay algunas que no se imagina y luego actúa muy diferente a como había pensado antes. Por tanto, hasta que no tiene un poquito de experiencia, pues su forma de actuar pues no se estabiliza, ¿no? Al principio no me acuerdo exactamente, pero pues iba a cosa mal, no sé si era Rifé el entrenador, Rifé fuera, no sé qué, pero luego ya tuvo un comportamiento inmejorable en ese sentido y entonces ya no era necesario este tipo de cosas porque su actuación pública daba una garantía de que iba a apoyar, pues como así fue. Bueno, pues eso mismo me ocurrió también en Juventud, tanto en la primera etapa como en la segunda, como en el Barça. Entonces, ¿por qué? Porque cuando llega un momento que van mal las cosas, hay que procurar que no lleguen, pero cuando llega un momento que van mal las cosas, entonces es muy importante la unión. Y la unión empieza primero por lo que está alrededor tuyo, es decir, tu equipo técnico. Es decir, pues tú eres el dado jefe, pues tendrás un ayudante, un preparador físico, etc. Estos tenemos que estar completamente unidos. Entonces, si podemos, vamos a estar también unidos con los jugadores y si podemos, vamos a estar bien unidos, también unidos con los directivos, es decir, por arriba y por abajo. Entonces, algunas veces eso se resquebraja un poco. Entonces, cuando existe unos momentos de crisis, pues es más fácil que todo eso se resquebraje. Y mucho más fácil lo es en un deporte, digo yo que es mucho más fácil, aunque luego vosotros podéis contar cuáles son vuestros problemas, en un deporte, una actividad pública, que no en una empresa. ¿Por qué? Porque en un deporte hay, una vez decía un señor que iba a ser pues, directivo o director de una empresa, en un avión, me decía, si yo tuviese una junta general todas las semanas, quiere decir que todas las semanas nosotros tenemos un partido y que todo el mundo juzga lo que estás haciendo. Que yo la vengo una vez al año y ya voy loco. Entonces, claro, hay una diferencia grande, que es ese aspecto externo. En una empresa, pues si tú fabricas tornillos y tienes unos beneficios de 100.000, pues aunque haya uno que tiene unos beneficios de 100.001, pues se puede considerar bueno. Aquí no. En el deporte, como haya uno que haga un tornillo más que tú, ya no se puede considerar bueno. Claro, cada uno colocándonos en la situación en la que esté cada uno de los clubes. Entonces, pues efectivamente, cuando venían esos momentos de crisis, pues era muy importante saber el que tenía la confianza de arriba. Y la confianza de arriba no quiere decir de toda la directiva, porque algunos largaban por la prensa, otros hacían sus manipulaciones, apostaban por sus cosas, pero el que mandaba sí tenía la confianza de él. Entonces eso es muy importante. Entonces al mismo tiempo, pues también hay que ser justo en lo que tú hagas.
que quiere decir que si tienes unos jugadores y tú actúas con justicia, la justicia a veces es subjetiva y, lógicamente, en el caso de los jugadores, pues es aún más difícil que consideren que eres justo, porque cada uno piensa que a aquel le das un poco más de carta blanca, a mí menos, a aquel otro le dejas no sé qué, a mí menos, haces más los sistemas para aquel otro y yo soy tan bueno como él. Eso pasa, pero en líneas generales, si tú eres justo, pues cuando vienen los momentos de crisis, pues la mayoría del grupo va a saber estar ahí. Y entonces, cuando viene ese momento de crisis, pues te apoyas más en los que se andan menos por las ramas. Y vamos a solucionar esto, pam, 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 y luego acaba entrando todo.